Ahora empezaré, gracias a la escuela por invitarme, es la segunda vez, soy recibido. Y gracias a ti especialmente y a Pablo, te veo ya. Gracias, estoy encantado y gracias a todos por haber venido en un día como hoy, donde juegan el Atleti y el Osasuna y todas estas cosas. Una matización a eso de, no tengo claro si todavía soy de izquierdas, pero una matización es que en todo caso soy de izquierda indeterminada. ¿No? Con esa ambigüedad, de las que le cuesta mucho aguantar principios, normas, dogmas, jefes y más cosas. Y sin finales establecidos. O sea, muy indeterminada en todo caso. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Más o menos, igual la exposición hasta las 8:30 y luego un debate. Vale, te hay una exposición justa de 45 minutos, claro. A ver si me atengo a esto. Os voy a pedir mucha paciencia. Mi única pretensión es hacer un análisis, yo creo que personal, del escenario, para que luego nos planteemos cosas y tengamos un debate. Me siento un poco así, un poco inhibido porque veo aquí a Jorge y me da miedo, pero bueno, espero que lo toméis así, como apreciaciones personales y muy personales. Bueno, comenzaré diciendo que no soy ningún experto en geopolítica, que miro la sociedad desde las ciencias sociales, desde la comunicación, la sociología, más cosas, también desde las ciencias políticas, gracias a mi hijo que está por ahí, que estudió ciencias políticas, creo que de una forma multidisciplinar y que, como he dicho, me repito, esto es para que reflexionemos juntos, nada más. Bien, mi objetivo es pensar el nuevo escenario, suponiendo que sea nuevo, pensándonos nosotros dentro, es decir, no quedándonos fuera, no sintiéndonos como víctimas, sino como agentes de cambio, en el mejor de los casos. Y hacerme preguntas en alto que nos haremos aquí del tipo: ¿de verdad las mayorías sociales del norte global queremos cambiar nuestro estilo de vida o queremos conservarlo? ¿Cómo generar esperanza de cambio ante esta situación? Son las preguntas que yo me hago y que vengo aquí a hacerlas en alto. En la exposición voy a describir rapidísimamente el escenario para que después ya entremos en materia con el debate. Voy a intentar aburrir lo menos posible. A ver, adelanto lo que voy a defender como ideas centrales. Voy a defender que estamos ante un cambio de época, con lo que esto significa, ante un escenario autoritario y excluyente y además suicida en el sentido de que estamos ante una crisis ecosocial y, como dicen muchos autores, también una crisis del capitalismo, por supuesto, y del modelo de civilización occidental, que estamos ante una crisis de nuestro estilo de vida. Voy a defender que no tengo muy claro que, como se nos repite tantas veces, que la amenaza sea las fuerzas, eso que se llama las fuerzas iliberales y la extrema derecha al sistema democrático liberal, que es el que tenemos, como se nos dice, sino me pregunto si el foco, donde tenemos que poner enfoque, eso es innegable, pero donde tal vez tengamos que poner el foco, no sea en la amenaza de ese capitalismo depredador y caníbal a la vida
y a la sociedad. Voy a defender que tengo dudas de que ese supuesto nuevo orden basado en la violencia sea tan nuevo y no sea en realidad sino la radicalización visible, porque hoy la vemos, del que ya existía, pero con nuevas formas, principalmente con lo que se llama por ahí el abuso de la obscenidad. Y voy a defender que a pesar de todo esto, o voy a intentar defender, estamos ante un escenario por fin abierto, transparente, radical, seguramente indisimulable. Ya me he olvidado de esto, perdón. Seguramente indisimulable, ¿sí? En el que nada está escrito. Por eso es posible que estemos en el, entre comillas, el mejor de los momentos para repensarnos, para reconstruirnos, para reinventarnos como sujetos y como sociedad. Por eso creo que es el momento de la autocrítica, de ir cambiando nuestro estilo de vida y de ir construyendo, porque frente a un sistema apabullante como el que tenemos, frente a un estilo de vida apabullante, solo se es eficaz generando otros estilos de vida, construyendo proyectos integradores y emancipadores. Bueno, pues esto es lo que voy a defender. Normalmente los enfoques geopolíticos lo que vienen es a decirnos la situación de los cambios más o menos estructurales que se producen en las relaciones internacionales. Esto es lo que voy a entrar, pues hay un bloque, hay un imperialismo norteamericano que se desinfla y por lo tanto reacciona con violencia, hay otros bloques, todas estas cosas. Yo creo que eso es insuficiente en un análisis geopolítico. Por eso, ese análisis tan macro, que se deja la vida cotidiana, la vida real fuera, ese análisis tan macro, yo creo que necesita, o que es bueno, que se complemente con un componente cultural que se pregunte realmente qué cambios de valores se está, entre comillas, imponiendo en nuestra sociedad para que todo sea posible en nuestra vida cotidiana, para que todos esos cambios sean posibles, y que se añada también un componente social, que se pregunte ¿qué somos? ¿Qué tipo de sociedad es la nuestra? ¿Sobre qué tipo de sociedad se está construyendo ese cambio de época? ¿Y por qué el terreno está tan abonado? ¿De acuerdo? Pues lento a una mera descripción geopolítica, ¿no? Lo que se nos dice, y no sin razón, es que estamos viviendo el paso del multilateralismo institucionalizado, fruto de la Segunda Guerra Mundial, de los finales de la Segunda Guerra Mundial y de aquellos acuerdos, a un unilateralismo de la fuerza, ¿no? Pues Trump y otras muchas cosas. El escenario obviamente es muy complejo, ¿no? Todo indica que vivimos un cambio de época, pero, insisto, no necesariamente un nuevo orden. Hay un imperio en decadencia que se resiste a dejar de serlo y que impone la fuerza y la guerra a veces se nos olvida esto, en un contexto nuclear, porque el nuestro es un contexto nuclear. Bien, y frente al imperialismo clásico que entró en crisis tenemos como lo llaman, un imperialismo tardío y del caos. Estaríamos ante un enfrentamiento entre el antiguo mundo unilateral representado por Estados Unidos y el multipolar, China, India, Rusia, otros países, etc. Y ante la desaparición del mundo aparentemente pacífico y democrático, pacífico e incluso democratizante, aparentemente creado después de la Segunda Guerra Mundial. Y digo aparentemente porque a mí me entran dudas.
Hasta podemos personalizar los problemas en personajes más o menos curiosos y atípicos, y hablamos de Trump, de Netanyahu o de Putin como si fueran algo así como anécdotas, ¿no? Bien, es importante reparar que ese escenario se produce con el auge de lo que también generalizamos y llamamos las extremas derechas, que constituyen una gran familia organizada globalmente y que tienen un proyecto que será ambiguo, que será heterogéneo, que se estará experimentando, pero hay un proyecto detrás. Detrás del personaje de Trump y de otros personajes hay un proyecto, hay una ilustración oscura, hay unos filósofos detrás, hay unas fuerzas, hay un proyecto, más o menos borroso, pero hay un proyecto. Un proyecto que se basa sobre todo en el malestar social, o por lo menos eso creo. Un proyecto más o menos nacionalista, dependiendo, o con unas fuerzas más o menos nacionalistas, dependiendo si nos fijamos en Estados Unidos o en Europa, un proyecto muy occidentalista, racista en la mayoría de los casos, antiglobalista, pero cuidado porque antiglobalista en el sentido no tanto de rechazar lo global, económicamente hablando, como de rechazar el multilateralismo de las organizaciones internacionales, de lo que simbólicamente podría significar la Unión Europea y todo esto, y un antiprogresismo, con una defensa de los valores conservadores tradicionales. Las causas de la extrema derecha las voy a pasar rápidamente, pero quiero las posibles causas, pero quiero fijarme especialmente en una. Una es el aumento de las desigualdades. En nuestro mundo occidental, siempre se han mantenido en otro, pero en nuestro mundo occidental, ¿no? Los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, la clase media se ha achicado, el ascensor social se ha roto, eso lo saben muy bien nuestros hijos, eso lo saben muy bien los jóvenes, y eso crea frustración y resentimiento, que las fuerzas de extrema derecha aprovechan muy bien. Un segundo punto, ya me he vuelto a olvidar esto, ¿verdad? No. Un segundo punto es que vivimos una situación de reacción cultural. Yo creo que esto es fundamental. Vivimos en sociedades de cambios profundos que en nuestros procesos de desaceleración y de ruido no podemos asumir. Nos cuesta mucho asumir. Fenómenos nuevos para los que no tenemos herramientas conceptuales, para que no tenemos referentes. El aborto, la igualdad de género, la diversidad afectiva sexual, la visibilidad de los flujos migratorios. Claro que siempre ha habido flujos migratorios, incluso más que ahora en otras épocas, ¿sí? Pero esa visibilidad tan plástica no la hemos tenido. Y de las guerras, la desertificación, cómo no, la inteligencia artificial. Estos cambios tienen una, por llamarlo de alguna manera, una fuerza antropológica. Nos afecta transversalmente, de arriba a abajo, como seres humanos. No nos cambian solo a qué tenemos que votar, o qué tenemos que estudiar, o cómo tenemos que trabajar. Nos cambian o amenazan con cambiarnos integralmente. Y eso nos produce miedo. Eso nos produce miedo. A todos y a todas, a unos más y a unos menos. Y luego está la crisis del modelo democrático liberal, del que no voy a hablar mucho más, porque si le miro a este hombre, pues me doy cuenta que no sé nada y él lo podría explicar. Y obviamente sí, hay una crisis de representación que se conecta con el debilitamiento, de las instituciones y de las mediaciones intermedias, que ya no sirven como correa de transmisión para canalizar las insatisfacciones o demandas de la ciudadanía, que son cada vez más fuertes, más profundas, incluso más angustiantes, ¿no? Pasa con los partidos políticos, que tenían que
servir para canalizar, pues no. La desconfianza generalizada respecto a las instituciones y cierta atomización de la sociedad. Todo esto lleva a una demanda generalizada de seguridad y de protección que está claro que es muy legítima. Y que la extrema derecha sabe captar muy bien, seguramente porque otras fuerzas lo han abandonado. Pero en todo caso, y si no Jorge que me corrija después, pero con cierto cariño, Jorge, no olvidemos que la unión entre democracia y capitalismo siempre fue institucional. Siempre fue así. El capitalismo hoy, ya lo sabemos, puede funcionar sin democracia en cualquier tiempo y lugar. Y se ha ido tragando, posiblemente, a su socia, la democracia liberal, hasta hacerla la que tenemos hoy. Vivimos unas fases iniciales, históricamente, de un acuerdo de asociación capitalismo-democracia liberal. Eran como hermanas siamesas. Bien. Un segundo momento en que la democracia empieza a convertirse en cierto problema ya para el capitalismo. Se habla de demasiada democracia, excesiva participación o capacidad de decisión de la gente. Y hoy tenemos otro momento en que simple y llanamente a este modelo de capitalismo depredador y caníbal, la expresión no es mía, es de, como bien seguramente sabéis, de Nancy Fraser, ya no solo es que le molesta la democracia, es que ya va contra ella porque no le interesa para nada, ¿no? Y es cuando tenemos una amenaza frente a este sistema por parte de un neoliberalismo, entre comillas, autoritario, con un nuevo modelo ideal de Estado que es oligárquico. Unas élites, unas castas que utilizan los resortes estatales para sus intereses. No me voy a adentrar mucho en esto, pero sí voy a citar algo del famoso proyecto autoritario y oligárquico basado en una alianza estratégica entre sectores, y siempre se dice sectores financieros, vale, políticos, religiosos, lo vemos en el caso de Chan, está muy clarito, y tecnócratas, pero cuidado, también, y de amplios sectores sociales. Yo siempre digo que el gran problema que tenemos con la extrema derecha, que en realidad no es la extrema derecha, y con figuras como Trump, o como Putin, o como Orbán, o como los que queráis, es simple y llanamente que la gente les vota. Si no, fueron insignificantes. Y entonces cuando tenemos que preguntarnos por qué les votan. Y les vota por esa mezcla de cosas que hemos dicho, de miedos, de soluciones aparentes y totales que ofrecen. Pero tampoco nos podemos olvidar que también la gente vota defendiendo intereses. ¿Sí? Entonces hay un tecnofeudalismo construido desde eso que se llama el capitalismo digital de vigilancia y control. Una especie de acuerdo en que las grandes compañías, estas que conocemos, Elon Musk, toda esta gente, han pasado de ser lobbies a ser actores estratégicos y que ofrecen al sistema, configurado con el Estado, el suministro de unos datos a través de la inteligencia oficial para facilitar la vigilancia estructural y geopolítica, a cambio de que el Estado les conceda ¿qué? Pues el control de esos recursos críticos y les aporte zonas económicas vitales desreguladas. Eso es, se trata de construir ámbitos fuera de cualquier obligación común. El tema de Groenlandia, al que volveremos, no yo, digo esta sociedad volverá, cuando se acabe todo este lío que Trump y Netanyahu han montado en Oriente Medio, no me creo, todavía no sabemos realmente ese supuesto acuerdo. ¿Os acordáis?
que se cerró, incluso con intervención de la OTAN, que Trump dice que se cerró, que nunca conocimos, que Dinamarca dijo que no hubo acuerdo. Y yo creo que se volverá, porque Groenlandia es eso. Los recursos críticos no quiere decir eso, solo eso famoso de las tierras raras, sino también la zona, los canales de comunicación, de transporte, todo eso, ¿no? Y hay un caso que nos tenemos que fijar, de estos ámbitos fuera de cualquier obligación, fuera de cualquier sistema de control, que es a lo que aspiran estas grandes compañías, que hoy son, según algunos, prácticamente estados, que es, y se nos ha olvidado, Guantánamo. ¿Os acordáis de Guantánamo? ¿Os acordáis del presidente Obama que lo iba a cerrar? ¿Sí? Es un ámbito fuera de cualquier regulación, desregulado totalmente respecto a los derechos humanos, donde se puede hacer de todo a quien se quiera y sin dar cuenta a nadie. Yo creo que es interesante que pensemos cómo este proyecto que se fragua ambiguo todavía de eso que llamamos extrema derecha está experimentando. No es ni un proyecto unificado, ni es un proyecto homogéneo, ni es un proyecto perfilado. Son distintas fuerzas que están confluyendo con distintos experimentos. ¿De acuerdo hasta aquí? Vale. Y he dicho que esa perspectiva geopolítica a mí no me parece suficiente. Y creo que es bueno que nos hagamos otras preguntas. Y esto es lo que voy. Ahora, también he dicho que se trata de pensar pensándonos dentro. Esto quiere decir que ahora intervenimos nosotros. No empecéis a hacer preguntas todavía. Quiere decir que intervenimos, que aparecemos en escena, porque esto nos afecta directamente. Añadir un componente social significa preguntarnos qué cambios, qué valores se imponen, les falta la comilla, perdón, se imponen socialmente. Porque ese proyecto y esa sociedad de la violencia, me gusta mucho ese nombre, ya sé que es muy poco riguroso, pero esa sociedad de la violencia no sería factible sin un cambio de valores sociales. Ese proyecto tecnofeudalista y conservador sabe que hay una crisis del sistema capitalista y pretende reordenar la vida al servicio del capitalismo digital. Y para eso necesita algunas cosas, como disolver la política, por ejemplo, la política europea. ¿Por qué? Europa es un problema simbólico, es lo que significa, no lo que hace, porque ya veis que no hace grandes cosas. Hoy también lo de Israel se ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Pero es lo que significa simbólicamente, y, por supuesto, la estructura de lo que significan las organizaciones internacionales. Se necesita producir un cierto caos. Yo creo que sociológicamente podríamos hablar de una sensación de caos, porque no creo que sea tanto, para introducir algo fundamental, que es la clave mercantil. Ya estaba introducida en nuestra vida. Para introducir la clave empresarial en nuestros cuerpos y en nuestra vida. Política, soberanía y vida se redefinen en clave empresarial. En la sociedad del rendimiento, todo vale para ganar. Trump es una metáfora. Lo tenemos que ver como una metáfora. Porque lo que refleja es el todo vale. Lo que refleja es la fuerza social del mito ganador, del innovador, del autoritarismo y del conquistador del mundo que no tiene fronteras. Acabamos de ir otra vez a la Luna. Qué curioso. Curioso por varias cosas. Pero es curiosísimo porque seguimos con el concepto, vamos a la Luna con los mismos conceptos del nuestro que tenemos aquí, que es el concepto de la expansión. ¿Cuántos otros mundos somos capaces de dominar, controlar y de conquistar? Cuando somos incapaces de vivir en paz y con un mínimo de igualdad y de justicia social en este. ¿Sí? Pero esto lo tenemos tan asumido
que hasta hoy, a eso de las 10:30, y yo lo veo, tenemos un programa en la ETV, que es ¿cuál? Y una serie de jóvenes están por ahí pasando más o menos hambre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué programa? ¿El qué? El conquistador del mundo. Fijaros bien, ¿no? Sin esos valores, sin el todo vale, sin el mito del emprendedor y del hombre hecho a sí mismo, no soportaríamos estos niveles de obscenidad, de decir, y esto por mis santas narices, y contra más miento, más gano, más votos, y más gracia tengo. Y a ver quién dice la mayor idiotez y la mayor barbaridad del mundo, que le sale electoralmente rentable. Tenemos muchos casos, y no voy a citar nombres, pero de hombres y de mujeres, porque no quiero ser. ¿Se ve? Esto nos pasa en nuestra sociedad, no solo ahí, en lo político, nos pasa en nuestras relaciones institucionales. La verdad deja de ser un valor, salvo que seas medio tonto. Esto que yo llamo el juego de la obscenidad, se produce gracias porque el hiperindividualismo y la posverdad han naturalizado la barbarie en nuestro imaginario social. Perdonad que sea tan duro, pero no lo digo yo. Lo dice esa gran pensadora que es Rita Segato, cuando nos habla de la pedagogía de la crueldad, cómo se nos enseña a ser crueles. Y ser crueles es ser indiferentes frente a la barbarie, frente a un genocidio. Ahí hay un deterioro de empatía, porque este sistema ya no necesita disimular, sino al revés, presumir de violencia, el lenguaje de la superioridad. Pero es que lo vemos en Trump, pero también lo vemos en Aznar, o lo vemos, voy a sacudir a otro lado, o lo vemos en Felipe González, por citar que... ¿Sí? Es el lenguaje de la humillación, insisto, el juego de la obscenidad, donde el exterminio del otro es parte de mi poder. Yo ataco cuando me da la gana. Y si hace falta, me cargo una civilización, aunque no sé lo que eso es. Tal vez es una civilización y diría, lo primero que se le viene, luego se reiría y ya está. Pero no debemos olvidar que la violencia se hace imaginable y se naturaliza porque ya existe en la estructura de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones habituales. Se habla del mal menor, el capitalismo es un mal menor, aunque nos devora como personas y como sistema. Está la estrategia de la aceleración social y ese ruido incapacitador, la táctica de Bannon, que nos inmoviliza y produce miedo porque no sabemos por dónde comenzar en esto. Y esto me lo entiende. ¿Por dónde comienzo? Esto es como cuando... Ahora ya no pasa, porque aquí no hacemos más que comer. Yo estoy a régimen, ya he avanzado 5 kilos y sueño con esto. Pero esto es como cuando vas a una gran mesa y tienes aquí un chuletón, aquí un besugo de los de antes, de los de tarde, aquí un esto, aquí un no sé qué, y dices, ¿y ahora por dónde empiezo? Y vas a empezar y dices, según por dónde empiezo, se me va a llenar el estómago y no voy a poder atacar al otro. Y un poquito de esto y un poquito del otro, mezclo los sabores y no saboreo nada. Y eso nos inmoviliza, ¿no? Y nos deja en qué? En que se rompe el espacio público entendido como diálogo y el debate y se convierte en un puro simulacro y un puro espectáculo. ¿De acuerdo? Voy a añadir un par de datos de la perspectiva social. Voy bien de tiempo, esto es extrañísimo. El componente, una perspectiva social. Acabo de darme cuenta de una cosa. Suele pasar. Bueno, es igual.
no es una perspectiva social, es un componente social, pero me acabo de dar cuenta que este PowerPoint no es el último PowerPoint, pero viene a ser lo mismo, ¿verdad? Los matices es así, ¿verdad? Entonces, no importa, escucharme más que, aunque es lo mismo, pero ese nombre es un componente social. ¿Qué tipo de sociedad es la nuestra sobre la que se está construyendo este cambio de época? ¿Y cuál es nuestro papel? El papel de la ciudadanía. ¿Somos una sociedad, me pregunto, porque no quiero ser muy duro, educada para desentenderse de lo político y de lo común, para encerrarse en sus propios intereses y para acabar desconfiándose del otro y por lo tanto ser pasto del miedo y del odio? ¿Somos una sociedad así o no? Hay autores que hablan de un concepto que es fuerte, pero que a mí me parece muy serio y que me cuesta mucho decir porque, por si no lo sabes, yo soy tirando a disléxico, y lo voy a leer, que es el de el encanallamiento que afecta a buena parte de la sociedad. No os estoy llamando canallas. Encanallamiento en el sentido de volcarnos exclusivamente en nosotros mismos, de hacer nuestras relaciones exclusivamente instrumentales y sin darnos cuenta acabar perdiendo empatía, que a veces recuperamos. Jorge, toma nota de esto porque es muy importante. Es lo único que puedo aportar. Recuperamos cuando nos jubilamos y tenemos tiempo para pensar, escucharnos y mirarnos. Yo lo recupero. Estoy recuperando, Jorge. Jubílate en cuanto puedas. Es verdad. De repente nos encontramos. ¿Por qué? Porque nos hemos librado del mundo de la necesidad. Sí, pero también ¿sabéis por qué? Porque nos vemos frágiles. ¡Qué maravilla! Pensamos en el cuidado cuando nos sentimos descuidados. ¿De acuerdo? Bien, pues esto, la desigualdad galopante, pero el individualismo suicida, el consumo desenfrenado, la pérdida de empatía y el aprendizaje social de la crueldad que nos habla Lassegato, tienen que ver con la circulación de la mentira, la violencia y el odio, tanto en las redes sociales como en el conjunto de las relaciones sociales. Esa es la base de nuestra sociedad. Yo creo que uno de los mayores errores que se puede cometer es pensar y culpar a las redes sociales de mucho más de lo que se les debe responsabilizar. Pero pensar que la extrema derecha gana por las redes sociales significa que no estamos entendiendo mucho. Las redes sociales son una expresión muy compleja y complicada, ¿sí? Del eje de nuestras relaciones sociales. Lo digo de otra manera, de nuestro modelo de sociedad. Si no estuviera ese fermento, si no estuviera ese terreno abonado, sus efectos serían distintos. Pero si tenemos ya una razón instrumental, si instrumentalizamos todo lo que vemos y tocamos, pues las redes sociales, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer ahora... Vale, ya no queda mucho, ¿eh? Vale, muy bien. Voy a resumir un poquito lo que intento decir. Hay una desestructuración del orden internacional multilateral y la amenaza del proyecto tecnofeudalista autoritario basado en el capitalismo digital de vigilancia y control. Pero la raíz del problema la tenemos que pensar si está en la disolución entre comillas, de la democracia liberal representativa por las fuerzas iliberales o
en ese capitalismo depredador y caníbal, en la fase de ese capitalismo que vivimos y que para el que la democracia le molesta. Estamos ante un capitalismo que genera una crisis ecosocial, por favor, y de civilización, un cambio de época. Y eso nos lleva a preguntas que yo me hago y que hago en alto, para que empecemos a coger tono para el debate. ¿Estamos ante un mundo nuevo o simplemente se destapan las auténticas raíces de nuestro sistema capitalista y de nuestro sistema de vida? No quiero amargar a nadie, pero yo me pregunto, esto cuando estoy solo, o a veces con mi hijo cuando me aguanta, yo digo, ¿en realidad no venimos de ser siempre así? ¿Existió una Europa democrática, pacífica e independiente de Estados Unidos? ¿O el sueño de la Unión Europea fue un sueño nuestro porque estaba limitado, siempre circunscrito, dirigido por lo económico? En términos del más puro capitalismo. ¿Existió un norte global, capitalista y desarrollado, que no fuera violento y neocolonial? ¿O el recurso a la violencia y a la guerra estuvo siempre ahí, solo que no llegaba tan arriba? Era para eso que llamamos los países del sur. ¿Cuál fue? Ahora cuando, con cierta gratuidad, habla con la presidenta de México, el tema de reconocer algunos avatares históricos y todo esto, yo creo que es mucho más importante de lo que nos creemos. ¿Cuál fue el papel de la esclavitud en todo esto? Hasta hace 4 días. ¿Qué decir del neocolonialismo? ¿Cuándo se ha frenado? ¿Cuándo la republicanísima Francia ha dejado de poner, quitar y llevarse cosas de muchos países de África? ¿Cuándo? ¿Cuándo se fue de...? Estoy hablando de... No se ha ido nunca. Tenemos que repasar nuestro imaginario. Me pregunto, ¿no fue la guerra combinada con diplomacia y disciplinamiento, explotación, extractivismo, la naturaleza profunda de nuestro sistema capitalista y de nuestro sistema de vida? Del nuestro estoy hablando, no del de Trump. Y aquí hago una pregunta que es bien fea, pero me la voy a hacer porque paso he venido. ¿Somos hoy una sociedad conservadora y naturalizada con la violencia que asume el todo vale? ¿Somos eso? ¿No lo somos? ¿Somos a medias? ¿Somos 3/4? Porque la extrema derecha es conservadora y le vota a la gente. No será porque en Europa nos hemos vuelto muy conservadores. Igual es que tenemos muchas cosas que conservar. No quiero provocar mucho, pero hoy he leído una encuesta que dice que el 59% de los españoles cree que no se debe tener más de 3 casas. ¡Qué maravilla! Recuerdo, no hace ni año y medio, una discusión con un conocido en la puerta de casa. Comenzamos a hablar y yo, ingenuo de mí, porque no tengo remedio, comentamos, porque él venía del pueblo de su segunda casa. Estoy hablando de un señor como yo, que vivo en Burlada, y un señor obrero, no estoy hablando de ningún ministro de nada. Y entonces empezamos a ver, y yo dije, ¿cuánto pagas de impuestos por esa segunda casa? Y se me ocurrió decirle, pues que yo.
Y aquí no se pagaba impuestos por una segunda casa, yo no sé, porque no tengo. Pero incluso no se pagaba, hasta desgrababa. Y yo dije, a ver, yo soy de la locura, llamarme loco porque soy así, de pensar que en la primera casa, la de la vivienda, tienes que pagar pocos impuestos, que en la segunda tienes que pagar más, que en la tercera tienes que pagar más y que en la número 27 tienes que pagar un pastón. No sé, por pura lógica progresiva, ¿no? Oye, pues, el tema era si me la he hecho yo. Que además, eso viene a decir detrás, yo me he hecho a mí mismo ya. Si hubieras nacido en Senegal y te pasaría como, lo cuento que me voy a pasar 5 minutos, pero lo cuento. Te pasaría como una persona negra de Senegal que está trabajando en un ultramarino de Burlada y que cuando se le pregunta hoy que el tema de la regulación dice, estoy ahora en un abogado y no sé qué, porque está ahí limpiando pescado, y la que está con él te dice, pero este tipo no te piensas, ¿eh? Dice, sí, ¿sabe 4 idiomas? ¿Ah, sí? ¿Y en qué te mueves? Dice, pues inglés, francés, el idioma habitual en Senegal, inglés, alemán, español, y no dice nada de algún otro idioma tribal porque eso ni lo considera. Y entonces le preguntas tontamente tú, mientras te sirve, y le preguntas y le dices, pero tú has estudiado, y dice, bueno, sí, yo estudié historia. Yo estudié historia. ¿De acuerdo? Lo cito solo como ejemplo porque es así, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Ahora viene la otra parte, que es muy rápida y muy sencillota. Se ve mal el resto porque está muy apegado porque no he podido pasarme con las diapositivas. Perdonadme, pero es escucharme. La pregunta, y que me gustaría que es de donde podamos partir, partimos de donde queráis, pero en el debate, esto me lo cargo en menos de 10 minutos, es la necesidad de proyectos con, el nombre es un poco ridículo, es con horizonte esperanzador. Yo creo que este nombre viene de, ¿habéis visto la película esta de vaqueros de Horizontes Lejanos con John Wayne y no sé qué? A mí desde pequeño siempre me impresionó mucho y desde entonces se me ha quedado lo de horizonte esperanzador. Pero la cuestión es, ¿cómo generamos esperanza ante esta situación? Estamos en medio de una verdadera batalla donde lo que nos jugamos es pasar a convertirnos en, cuidado, sistemas autoritarios declarados. Sistemas autoritarios declarados. Ese autoritarismo electoral, pero declarados. Y yo creo que frente a eso, frente a ese malestar social, deberíamos hacer un diagnóstico profundo de las causas por las que la extrema derecha ha tenido éxito y encara eso que se llama la batalla cultural como centro de su estrategia. Ha sabido, frente a esa mezcla de resentimiento, frustración, rabia, insatisfacción, miedo, ha sabido presentarse, o lo está sabiendo, como transgresora y antisistema, es decir, como alternativa. Como alternativa. Entonces, yo creo que para resultar eficaces hay que pensar el escenario desde una propuesta alternativa de otro estilo de vida, y que sea un estilo de vida global, del norte global y del sur global. Y ante esto yo creo que existe una fuerte contradicción y un obstáculo. La contradicción. Paradójicamente, nunca hemos tenido más conocimiento, más referentes que nunca, teóricos y prácticos, para ir construyendo alternativas articuladas. Hoy tenemos la posibilidad de pensar y crear con total libertad ideológica, sin grilletes.
con creatividad, sin ataduras dogmáticas, ni ortodoxias, ni catecismos, y no lo digo en el sentido religioso del término. ¿Sí? Pero existe un obstáculo, que la derecha ha sabido leer muy bien. Es la pregunta de si nuestra sociedad realmente quiere cambiar su modo de vivir. No vaya a ser que esté pensando en salvarse, en que estemos pensando en salvarnos, entre comillas, pero sin renunciar a nuestro estilo insostenible de vida. Porque así no vaya a ser que no esté dispuesta a aceptar lo inaceptable, que es la barbarie que estamos viviendo. No vaya a ser que entonces nos encerremos en la defensa de nuestros privilegios e intereses y en buscar soluciones nostálgicas y totalizadoras, las que se quieran. El pasado que nunca existió, la utopía que nunca va a existir, o lo que se quiera. Y entonces me hago la pregunta, ya en términos políticos, ¿y la izquierda por qué no lo consigue? ¿De dónde procede su incapacidad actual? Yo creo que esto lo tenemos que pensar muy despacio. Pero tengo la sensación que la izquierda ha perdido de vista... No. Que la izquierda ha perdido de vista la idea de futuro. Y que estaríamos a una izquierda sin identidad, entre comillas, a una izquierda de renuncia ideológica a construir un proyecto esperanzador, integrador, emancipador, a pensar una alternativa que no sea solo material y, cuidado, realista, ¿sí? Y que renuncia a despertar emociones, porque la gente, en momentos así, también necesita compartir ideales y sentirse reconocida, también necesita formar parte de un proyecto de vida. Entonces, y que nadie se moleste, ya para acabar, generalizo haciendo un análisis seguramente muy superficial, pero tal vez nos sirva para pensar cositas, como tres posturas. Una, que es la izquierda socialdemócrata, me permito de poner entre paréntesis también rojo y verde, que renuncia a proponer otro estilo de vida y otro mundo posible y se limita a paliar los problemas generados por la sociedad capitalista, que considera un mal menor. Y que me perdonen porque yo he trabajado los últimos 15 o 16 años en el departamento de Sociología y Trabajo Social, pero es una izquierda de trabajo social, entendiendo mal el trabajo social. Hay otra, una segunda, que es lo que yo llamo la izquierda sentimental o nostálgica. No acaba de asumir, esta izquierda, no acaba de asumir la complejidad de la sociedad actual. No hace una autocrítica profunda e intenta seguir pensando la realidad con miradas y conceptos insuficientes. Sigue apostando, así en abstracto, por una utopía pura y dura, pensando más en el pasado que en el presente. Y sigue encerrada en la búsqueda de soluciones totalizadoras y finalistas. Yo antes he dicho que me consideraba todavía un poco de izquierdas, no lo sé, pero en todo caso de izquierda indeterminada. No es esta. No soy nada nostálgico y no me parece excesivamente atrayente en pensar que hay un final, una solución final ya preestablecida. Lo social no funciona así. Lo social siempre es imperfecto. Y hay una tercera, que yo he llamado dialógica, ecléctica y emancipadora, con intenciones emancipadoras. Dialógica.
porque parte del diálogo para constituirse, ecléctica, porque busca trocitos, no un corpus ya hecho, y emancipadora porque aspira a un proyecto emancipador. Esta se presenta como alternativa de alternativas, no aspira a producir un único modelo de sociedad, piensa desde la reflexión de la complejidad, la pluralidad y la heterogeneidad. Hay un concepto maravilloso que procede, como no, del sur global, que es el de pluriverso, y parte de recuperar las formas de ver del sur global. Eso que Boaventura de Sousa Santos llama epistemologías del sur, para plantear interreacciones en permanente construcción. Eso que Boaventura de Sousa Santos llama ecología de saberes. Recuperar las formas de mirar y de hacer del sur no significa ir a Jaén ni ir a Guatemala. El sur es una metáfora y es todo lugar que el sistema capitalista y la lógica instrumental han dejado por inservible o lo han convertido en mercancía o en folclore. Por ejemplo, los cuidados. ¿Se ve? Todo eso que no es funcional, todo eso que no se vende bien. Bueno, esta izquierda, aunque es muy rica en experiencias parciales, es de difícil articulación en los cánones tradicionales, porque seguimos, nuestra generación, seguimos pensando en las cosas totales. Arriba, trascendentes, o abajo, pero tenemos una tendencia a la totalidad, ¿sí? Pero se incapacita, en mi opinión, cuando asume el relato pesimista del colapso y del futuro negativo. Es muy difícil resultar sugestivo en esos términos. Y yo creo que hay que tener en cuenta que no se trata de resolver inmediatamente la falta de alternativa de cambio, sino de modificar la conversación pública. Modificar la conversación pública, de romper esa estructura de decadencia y de entrega, de esos movimientos que pretenden transformar las cosas sustancialmente, de recuperar, y suelto el palabra, suelto el término, una vocación transformadora y de comenzar una reconstrucción libre y propia, hasta resultar verosímiles social y vitalmente. Para resultar verosímil, para que una sociedad crea en nosotros, ¿cuál es el primer rasgo que tenemos que tener? ¿Cuándo le creéis a alguien algo? Cuando lo dice de dentro. Y para decirle de dentro, ¿qué tiene que hacer? Sentirlo, creérselo él. Si queremos resultar verosímiles, tenemos que creernos primero nuestra voluntad transformadora. Bueno, pues comenzamos el debate y el aprendizaje en serio cuando queráis. Yo hasta aquí no tengo nada más que decir. Quien quiera intervenir, levanta la mano. Bueno, pues
Adelante. Bueno, muchas gracias, de verdad, ha sido todo tan interesante, pero tantas cosas que por lo menos a mí me resulta bastante difícil pensarlas y interiorizarlas y hacerlas mías. Eso ya es muy complicado. Yo tendría que hacerle una pregunta y luego una reflexión mía personal. La pregunta tiene que ver con la inteligencia artificial, qué pinta todo esto, cómo va a complicar o no las cosas. Yo tenía una idea de las redes sociales, usted ha dicho que las redes sociales no son tan el mal, sino que vienen ya, en fin, por una disposición previa, etcétera, ¿no? Y luego la reflexión tiene que ver con lo que usted ha hablado de la fragilidad. Y es que, y luego al final ha concluido con necesitamos sentir para poder luego expresar, reivindicar, creernos lo que hacemos o lo que tenemos que hacer. Si perdemos la esperanza, esto es una reflexión mía, me parece que estamos perdidos de verdad. Con lo cual, pues la fragilidad humana, como es tan patente y tan evidente, ya no se trata solo de la fragilidad propia de una edad, como por ejemplo puede ser la mía, en donde se manifiesta de manera más clara, sino que la fragilidad es la esencia del ser humano. Y entonces, mi reflexión, pues también va un poco en la línea de intentar ser un poco optimista, porque si no, es que, de verdad, o sea, voy a cerrar el ciclo vital diciendo, madre mía, qué ganas tengo de despedirme del mundo, porque ya, no sé, no puedo aportar una cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, desde la fragilidad, es bastante probable que los seres humanos, vistos la necesidad de sentir y de compartir el sentimiento, que eso siempre está presente, la parte de compartir, de relacionarnos y demás, aunque lo hagamos mal, pues bueno, si piensa que desde ahí puede que realmente haya un cambio interesante, se llame izquierda o se llame como se llame, de verdad. Bueno. A ver, yo sobre inteligencia artificial sé muy poco. Pero hay una cosa que es importantísima. En esto que hemos llamado tecnofeudalismo, que es la base de la amenaza autoritaria, el gran motor, el eje es el control del conocimiento. Es el control del conocimiento. Hablamos mucho de luchar por una buena información, por la verdad en tiempos de posverdad y todo esto, vale, todo eso es importante. Pero lo que está en juego es el control del conocimiento, de que a nosotros lo que se nos ofrece y se nos da es lo irrelevante. La inteligencia artificial se utiliza para lo que se utiliza, para subir a la luna, para subir a la luna con los criterios de expansión y de colonización y gastarse 23 millones de dólares en un váter que encima no les funciona bien, 23 millones de dólares, o para masacrar por sectores a la población de Gaza, con programas específicos y muy especiales de inteligencia artificial. Por supuesto que a nosotros nos llegan cosas, que si la medicina, que si esto, pero no lo fundamental. Entonces la lucha por el conocimiento en estos tiempos es fundamental. Y respecto a la fragilidad y al compartir, a ver, yo no soy especialmente optimista, me gustaría serlo, pero no tengo datos para serlo. Pongo los datos encima de la mesa y no me entran ganas de bailar una jota, pero soy un tío esperanzado, porque creo que mientras haya alguien que moleste, hay esperanza, ¿no? ¿Sí? A veces digo que a nosotros los normales, como no nos podemos llamar los desgraciados porque es muy fuerte y suena a César Vallejo y es muy duro, entonces para ser más modernos, los desgraciatas, los desgraciatas, ¿sí? Nos quedan habitualmente siempre dos armas. Una es la de la ironía,
y otra es la del humor. Reírnos del otro y de nosotros mismos. Bueno, mientras haya eso, hay esperanza. Por supuesto que el compartir no lo voy a poner en superpositivo. Venga, me voy a poner hoy en hiperpositivo. No hay manera de mercantilizar toda nuestra existencia. Y mira que lo intentan, desde pequeñito. Tienes que sacar sobresalientes, tienes que ser el mejor, tienes que conseguir la beca, tienes que sacar la plaza, tienes que escribir esto, tienes que no sé qué, ¿verdad? Pues no hay manera, porque afortunadamente existe el dolor. Y el dolor nos recuerda nuestra fragilidad. Y a partir de cierta edad empezamos a ver y decir, pues, si son 4 cositas importantes las que hay, y no es esto, es estar con esta persona, es estar con estos amigos, es este momento, ¿sí? Cuando llega el momento, cuando llega la época de verdad, que es la jubilación, cuando llega la época de verdad, esto se revuelve. Y ¿para qué una casa? No es mi caso, pero ¿para qué una casa tan grande? Lo que hay que limpiar. ¿Para qué una huerta así me deslomo? ¿Sí? Y ese recuerdo, el dolor a lo largo de toda nuestra vida, el sufrimiento, por lo menos el propio, ya que el ajeno cada vez nos importa menos, ¿sí? Ese recuerdo permanente que nos quieren borrar con el deporte, la compras del chándal y tienes no sé cuántos años menos, ¿no? Es que es eso, o con la medicina, vete al médico, las pastillas de la tensión, vete a esto, ¿no? ¿Sí? Con la inteligencia artificial, tú tienes el sueño de que vamos a vivir permanentemente, no, no vivas el cuerpo, vivirás en la nube ya vive mucha gente. ¿Sí? Nos recuerda permanentemente eso, que si somos humanos porque somos frágiles y débiles. Y eso, aunque menos, también les debe pasar a los ricos. ¿O no? No lo sé. Entonces es una esperanza. Eso es la necesidad de compartir. A partir de cierta edad tenemos necesidad de compartirnos y miedo a quedarnos solos. Y por eso más necesidad de compartir. ¡Qué maravilla! Pero no puedo decir mucho más. Bueno, muchas gracias, Javier. Has dicho al principio que tenías miedo de que estuviera yo aquí, pero en fin, todo lo contrario, porque me ha encantado, hay un montón de ideas que me parecen muy interesantes. Y de todas maneras ya sabes cómo va esto, que normalmente los que levantamos la mano es para alguna objeción o algo con lo que discrepamos. A mí me gustaría poner en valor frente a todo, o sea, frente a esta lectura que haces tú de nuestra sociedad tan negativa, tan pesimista, tan negra, ¿no? El encadenamiento y la barbarie y la violencia. O sea, yo quiero creer que como sociedad pequeño burguesa, si queremos, pues lo que somos mejores, moralmente mejores de lo que éramos hace siglos y que cada vez hemos ido mejor. En determinadas cuestiones, como por ejemplo la liberación de la mujer, el hecho de que los matrimonios sean voluntarios, el respeto por la homosexualidad, cómo tratamos a las personas con discapacidad, no tiene absolutamente nada que ver con cómo era hace solo 60 años. O sea, hay un montón de cosas en las que yo creo que somos mejores. Y yo creo que el sur global, en el fondo, lo que quiere es ser pequeño burgués, es ser como nosotros. Y desde la izquierda no se nos tienen que caer las sortijas por asumir eso. Es decir, que en el fondo, muy claramente, yo creo que quieren un nivel de vida determinado que ven en Occidente, que ven en nuestra sociedad pequeña burguesa. Efectivamente, el escenario internacional, desde aproximadamente 2015-2016, parece que se está desbocando por una pendiente terrible. Pero en el largo plazo, yo no veo que como sociedad, o sea, yo no veo que mi sociedad se describa en ese cuadro tan terrible que tú has pintado. Y lo hilo un poco con lo que decías de la esperanza, es decir, si no creemos que en nuestra sociedad hay cosas que son positivas y que son producto de la lucha y un
una consecución, un éxito de décadas y décadas y siglos de lucha por la emancipación, no podemos creer en nada. Entonces, ¿qué esperanza podemos dar a los demás si partimos? No sé qué pasa. Creo que se ha quedado sin pie. Me tendrá manía. Si partimos de un diagnóstico tan negativo, ¿de dónde vamos a construir? O sea, ¿desde qué fuente vamos a construir la esperanza? Esa es un poco mi objeción a este discurso. Bueno, siguiente. A ver, yo comparto en parte lo que dices. Yo espero, no sé, yo no comparto el que este análisis sea tenebroso. A mí no me parece tenebroso, pero sí, igual es. Vamos a ver, aquí conviene matizar para pensar las cosas. Creo que tienes razón, muchas razones, si pensamos el asunto parcialmente. ¿Sí? Pero no lo veo complicado si dices que nuestra sociedad cada vez es mejor. Una cosa es decir que cada vez tiene algunas cosas mejores, por ejemplo, vivimos más años, pero eso sociológicamente tendríamos que ver desde dónde lo miramos. Materialmente, desde luego. Servicios sociales, desde luego. Pero, ¿y si lo miramos éticamente? Voy a poner un ejemplo. Antes se moría mucha gente de hambre, ahora también, pero con una diferencia. Que hoy se mueren de hambre mientras tiramos la comida. Es decir, que hoy es posible que no se mueran de hambre. Y eso antes no pasaba. Luego, éticamente, está por ver que hayamos mejorado. Voy a poner otro ejemplo. Luego voy con la esperanza. Voy a poner otro ejemplo, que es la crisis ecosocial. ¿De verdad se puede plantear que una sociedad que tiene muchas cosas buenas, una sociedad mejora cuando por primera vez existe el peligro real de que se autodestruya? Tanto violentamente como que se destruya como especie. Y que ahí están los datos que lo dice. Hombre, eso es. La pregunta sería, ¿hemos mejorado a costa de qué? A lo Walter Benjamin. ¿A costa de qué? Una sociedad, y dices, tienes razón, ¿vale? La sociedad del sur quieren ser como nosotros. Sí, en lo material sí, y tienen todo el derecho del mundo. Pero yo tengo dudas que quieran ser exactamente como nosotros. Quieren vivir algunas cosas como nosotros. Pero estamos hablando de una... ¿Cómo lo voy a decir? Somos el país, creo yo, que consume más ansiolíticos de Europa. La sociedad del rendimiento es la sociedad de la autodestrucción. El famoso Byung-Chul Han es la sociedad de la autoexplotación. Si yo no... Es que si no consigo trabajo es porque no me reciclo lo suficiente. ¿Cómo tenemos a nuestros jóvenes? Es la sociedad que por primera vez se plantea el futuro. Es decir, ya no que nuestros jóvenes digan qué futuro voy a tener, sino si voy a tener futuro. La futurabilidad. Yo al contrario pienso que, sin desmerecer, y creo que tienes toda la razón, de esos logros, tenemos que pensarnos a fondo para construir algo serio y humano. Tenemos que dejar de
de recrearnos en ese imaginario de que somos los más civilizados del mundo. ¿Sí? Todo el mundo sabe que la Segunda Guerra Mundial se montó en Camerún. ¿Sí? Y que fue un país atrasadísimo, ¿verdad? ¿Sí? La cultura alemana, 2 guerras mundiales, Estados Unidos, su historia. Nos asustamos cuando Trump invade, secuestra a Maduro, no sé qué. ¿Cuándo no ha invadido países y ha secuestrado y han matado gente con su política exterior de Estados Unidos? Tengo que recordar Panamá, tengo que recordar El Salvador, tengo que recordar Nicaragua, tengo que recordar Granada, solo por ceñirme a la línea centroamericana, podría irme a Chile con Allende. ¿A dónde más? ¿Cuándo? Solo que este tío es un bruto y lo dice y encima presume. Tengo que recordar que Obama fue el presidente que expulsó a más emigrantes. Solo que no lo decía. Era un tipo elegante y bailaba bien y no lo decía. Lo que está pasando ahora es seguramente que se rompe el sueño de cuando nos miramos al espejo. Y yo lo veo como oportunidad de tener una auténtica esperanza y no una falsa esperanza. ¿Qué decir de la Unión y del sueño de la Unión Europea? ¿Hemos tenido realmente una Unión Europea? ¿Por qué no se habla ahora de la Unión Europea, de los pueblos y de las culturas? ¿Por qué no se habla ahora de eso? Es que a lo mejor estamos intentando levantar la esperanza sobre un espejismo que está haciendo tope. Por eso es una crisis ecosocial y de civilización. Y de ahí, pues no sé, por eso yo... A ver, terapia de pareja. Somos una pareja y llevamos un montón de años y no hablamos mucho, ¿verdad? Y tenemos esperanza, pero cada vez nos hablamos menos. Sí, ya lo vimos hasta en camas separadas, es más higiénico. A partir de cierta edad, eso dice, yo qué sé. ¿Sí? Podemos mantener eso con nuestra esperanza, porque formalmente estamos muy bien, salimos a casa muy bien, vamos a comprar muy bien, todos nos llevamos muy bien con los vecinos. Sí. Tenemos una opción, generar esperanza sobre esa relación que es falsa o sentarnos y decir, pues yo ya no estoy tan enamorado como a los 18, pero igual te quiero mucho y no sé y no quiero vivir sin ti. Es duro, ¿eh? Decir eso. ¿A qué es duro? Pero solo desde ahí podemos construir una esperanza real. De decir, vamos a estirar la pata juntos, qué bien. Sabiendo nuestros límites y nuestra realidad. Igual el ejemplo no es muy bueno, perdonadme. Pero... No funciona ya. ¿Quieres? No, yo para el que vaya a intervenir. No, por eso digo. No se va a oír en la grabación. Sí, es mejor que paséis ese, ¿no? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Se ha quedado todo el mundo sin esperanza? Porque este debate para mí es tremendo, de grande y hay muchos aspectos que están por hacer parte de esos está muy por encima, pero hay algo que por añadir alguna cosa en este estar mejor o estar peor y en ver qué generamos o no. La media de la pensión para todos los que ya estamos jubilados generalmente es superior al salario mínimo interprofesional con la que viven la mayoría de nuestros jóvenes, que tienen mucho más conocimiento, con el que incluso nosotros nos jubilamos, casi todos ya con carreras,
y con una pelea tremenda por alcanzar una vivienda que está por encima. Eso por un lado me parecía que hacía falta para algo que es tan amplio, ponerlo en algo que puede ser muy hiriente y que puede afectarnos a todos y ser muy concreto. Luego, por otro lado, desde el yo personal y esa necesidad de sentir esperanza, a mí algo que realmente me distorsiona muchísimo es, con todo este debate de qué pasa con la izquierda y ese futuro esperanzador, la realidad es que la derecha se une, saca curas y monjas y gana con nuestros votos, o con los votos de alguien será, no sé, que no fueran los míos. Porque luego nadie vota a la derecha, pero la realidad es que los votos están ahí, nadie vota a Trump, pero está ahí, eso es cierto. Y por otro lado, podemos hablar de muchas cosas en esta diapositiva de la izquierda, pero a mí me parece que la primera idea que deberían construir, aparte de alianzas, y quién va el primero y el sexto, es qué pasa con la desafectación política que ha generado esta división en la izquierda, en la que además, con el añadido de la corrupción que la derecha ya se encarga de ponerlo en escena, ya nadie creemos ni a nuestro vecino, que también tenemos dudas de dónde vota. Quería esas dos cosas porque me parece que es concretarlas dentro de algo que para mí está muy por encima, porque el debate, hay unas palabras muy grandes todo el tiempo y me pasa. No quería decir eso. Bueno, voy a chillar un poco más y así no hace falta. Sí. O para acabar. Vale. A ver, en esta fase de esta sociedad capitalista que vivimos, ya no es suficiente solo con explotar a eso que llamamos sur. Y la explotación ya se presenta radicalmente entre nosotros. Y uno de los sectores en donde se presenta es en los jóvenes. Por eso hay una brecha generacional que crece cada día. Una brecha que no es solo material, sino que es de incapacidad para poder establecer tu proyecto de vida, para poder tener la mínima estabilidad y todas estas cosas. Aquí está el tema de la futurabilidad. Hay un autor que se llama Bifo, italiano, y este concepto lo coge también Innerarity, cuando dice que la futurabilidad, es decir, la existencia de un futuro, tenía que medirse en cualquier propuesta social y política. Y tenía que ser el punto de base. Lo que tú dices no tiene futuro, no facilita un futuro, luego es una tontería. Una sociedad madura tenía que hacer esto, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos, no quiero decirlo esto, no estoy buscando las palabras porque está mi hijo y no quiero que se crezca. Pero yo creo que estamos desatendiendo a los jóvenes. Yo al mío no, pero soy una excepción. Yo creo que estamos desatendiendo a los jóvenes. Y ahí lo dejo, porque no quiero ser más fuerte. En cuanto a lo de la división de la izquierda, yo es que soy muy, perdonadme, pero muy mayor. Soy muy escéptico con esto. No creo que el tema esté en unir siglas. Creo que el tema está en tener un proyecto de vida de abajo hacia arriba. Lo vuelvo a repetir, de abajo hacia arriba. Y creo que es muy difícil que con el discurso que se traza, con la falta de credibilidad que se tiene, con las maneras en que se comportan y, no me corto un pelo tampoco aquí, con la organización interna que hay de las estructuras políticas, nuestros hijos, jóvenes, se quieran acercar a eso. Y además, si me permites que te interrumpa, el silencio cómplice
cuando, por ejemplo, se ha desmontado totalmente cualquier cosa, cualquier participación que pudiera existir en este momento relacionada con el 15M. Otro modelo diferente que podía aglutinar más a la juventud, y con el silencio cómplice de toda la izquierda se ha desmontado completamente o casi completamente, con lo cual ha crecido más esa afectación. Voy a decir algo muy fuerte, pero a mí Baza ha supuesto un antes y un después Sí. en mi manera de moverme. Y creo, sinceramente, y tengo datos, que la postura de la izquierda en general, salvo excepciones muy excepcionales, no ha sido la que debiera ser. ¿Por qué? ¿Porque tienen miedo a perder todavía más votos? ¿Porque tienen miedo a enfrentar un complejo de presión comunicativa tremenda del modelo sionista? Pero lo cierto es eso. Lo cierto es eso. Yo creo que hay palabras nuevas que se nos tienen que meter en la cabeza. Ciudadanía activa, movimientos de autoorganización, pequeños para cosas, de crecimiento, pero no de crecer para vivir, subir a San Cristóbal. El de crecimiento, como dice mi admirada Yayo Herrera, va a ser nuestro contexto, nuestro ambiente, va a ser un ambiente de decrecimiento. No vamos a poder sostener estos niveles, ya lo hemos visto con la guerra de Ucrania. Entonces, el decrecimiento como oportunidad para crecernos en otras cosas. La desaceleración. He dicho antes bromeando lo de la jubilación. Para mí la jubilación ha significado parar, y ha significado parar a pensar, parar a escuchar, parar a vivir, parar a leer en serio, no solo lo de clase, parar a escribir, no solo para sacar una cosa en una revista especializada, a escribir lo que quiero escribir. Y pasar eso en positivo, porque si resulta que yo tengo menos cosas, tengo más tiempo para dedicarse a otras que igual son más intensas y más relaciones, lo que sea. Entonces yo creo que va por ahí, y creo que la izquierda política les pasa como a todas las instituciones, están en crisis porque siguen pensando con sistemas totalitarios, con esto y no sé qué, y luego con totalitarios, no, perdón, totalizantes, que quede claro, totalizantes, ¿sí? Y luego con estructuras pues en las que no se premia la creatividad, sino, si me permitís, el palmerismo de palmeros. Pero es que, cuidado, que en muchas estructuras empresariales pasa lo mismo de lo mismo. Y cuidado, que en muchas otras instituciones sociales pasa lo mismo, y a veces en instituciones educativas, etcétera, etcétera, etcétera. No se me ocurre nada más que... ¿Tú miras cuando paramos o lo que sea? Pues yo creo que tendríamos que ir terminando. No sé si alguien quiere... Yo solo quería añadir una cosita, Sí, muy corta, por dar un poquito de esperanza. Yo creo que todos sabéis que sigue existiendo grupos de gente joven, también a la mayor, que se autoorganiza, ¿verdad? No os olvidéis, en Iruña hay, en los barrios hay, ¿verdad? En la Rochapea, en el Cuarto Díaz. Entonces esa gente se organiza, trabajan mucho el rollo de las relaciones de poder, ¿verdad? Y bueno, etcétera. Es decir, para que no lo sepan, pues que se informen. Y cuando hagan actividades y acciones, que les apoyen, ¿vale? Voy a contar un ejemplo, rapidito, solo para que se vea. Hay, pero muchísimas iniciativas y movimientos, lo he dicho antes, y una gordísima reflexión. Yo, en la universidad, no en esta, en otras, me encontré que explicaba en clase a Boaventura de Sousa Santos, y los alumnos me decían que no lo conocía nadie, que ni se les había citado. ¿Sí? Vale.
vengo aquí, esto, no sé, ahí. Voy un día a Traperos de Maús y me encuentro que esa gente trabaja, domina conceptos y principios de Boaventura de Sousa Santos, solo que no son catedráticos y no están en la universidad, ni están de tertulianos, ni están dirigiendo ningún partido político. Y hay muchísimos casos así. Hay todo un magma por debajo, subyacente, de iniciativas y de cosas que son muy complicadas de articular, pero sobre todo son, lo he dicho, complicadísimas de articular si vamos con conceptos totalizantes y finalistas, si vamos con conceptos de paraísos sociales o paraísos celestiales, si vamos a todo o nada, porque la realidad social no es así y no va a ser nunca así. Y eso tenemos que aprender de nuestras reflexiones. No vamos a ser nunca una sociedad perfecta. Y el día que lo sea, Dios me lleve ya estirado del todo. Porque vaya aburrimiento. ¿Se ve? Entonces, esa es la grandeza del debate. Esa es la grandeza del debate público. Por eso nos necesitamos. Y esa es la grandeza del cuidado. Yo creo que podemos ya dar por terminada la sesión de hoy y muchas gracias a todos por venir y nada, hasta la próxima, hasta que queráis. Es que tienen que cerrar ya la Casa de Cultura.